Bendiciones para cada uno de mis hermanos y mis amigos en esta preciosa hora. En esta preciosa hora nos damos la tarea de querer comentar, de querer compartir con ustedes un estudio más acerca de la fe de Jesús. La fe de Jesús es un estudio básico para aquellas personas que están comenzando a estudiar la Biblia, posiblemente aún ni siquiera han sido bautizados. Entonces, el estudio de la fe de Jesús es un estudio básico para poder comprender las verdades de la santa palabra del Señor. Bueno, esta mañana nos corresponde estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Esto es lo que estaremos tratando con la ayuda del Señor en esta mañana. Bendiciones. Bueno, hermanos, vamos a venir en palabras de oración para pedir la bendición a nuestro Señor. Bendito Padre que habita en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias por este momento, por esta oportunidad que nos permite abrir su palabra para poder extraer de ella la bendición, para poder escudriñar en ella la bendición que usted tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Entender estas verdades bíblicas para la gloria suya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro del plan de la salvación quiero leerles algo que es Dios el que está más interesado a salvar al hombre. Y dice este escritor, dice, si un niño cae en un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el niño es raptado, su padre pagará cualquier suma por rescatarlo. Si está enfermo, contratará el mejor médico y comprará todas las medicinas. Dios perdió a sus hijos. Estos cayeron en el abismo del pecado. Fueron raptados por Satanás. Quedaron enfermos por el pecado. Pero Dios, como buen padre, tomó las medidas para salvarlos. La redención de la humanidad costó nada más y nada menos que la sangre preciosa de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. La redención, la salvación del ser humano le costó a Dios la muerte de su santo Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces vamos a entrar ya de una vez de lleno a nuestro estudio. Vamos a entrar ya de lleno a nuestro estudio de la fe de Jesús y vamos a ver las consecuencias terribles del pecado. Las consecuencias terribles del pecado. Pregunta número 1. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Y para ello vamos a ver Romanos 5:12, libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 en nuestra palabra. Libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Wow. Entonces aquí miramos que la consecuencia final del ser humano. Entonces la respuesta es, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La respuesta es la muerte eterna. Porque la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nadie se quedó sin decir, bueno, yo no pequé, a mí no me culpen. Aquí dice que el pecado entró por un hombre y por un hombre la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la consecuencia final del pecado es la muerte eterna, la condenación eterna, vivir vidas separadas de la presencia de Dios en un lugar de tormento o destruido por el poder de Dios en aquel día final. Pregunta número 2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Esta es una pregunta que la Biblia nos hace. Dios nos dice, ¿puede acaso el hombre resolver su problema del pecado? El libro de Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice, aunque te laves con mejilla y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. ¿Lo repetimos? Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía,
amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? No, porque aunque el hombre, dice el profeta, se lave con mejilla y amontone jabón sobre él, la mancha de su pecado permanecerá delante de Dios. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? No, no puede. No se puede salvar por sí mismo, no puede hacer ningún mérito para salvarse. La respuesta del único que puede salvar al pecador es Jesucristo. Jesucristo salva al pecador. Jesucristo puede resolver el problema del pecado al ser humano. Jesús salva al pecador. Vamos a ver, hermanos, la pregunta número 3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué provisión, qué método utilizó Dios para salvar al ser humano que se había perdido a través del pecado? Y San Juan 3:16 dice la palabra del Señor. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios a ti y a mí, al ser humano, no importa en la condición que éste se encuentre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Su único Hijo lo dio como provisión, como sustituto, para salvarte a ti, para salvarme a mí, para que todo aquel hombre o mujer que en él cree, que cree en Cristo, no en un Cristo que presenta la religión, sino que en un Cristo vivo, un Cristo que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre y que muy pronto viene por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Dio a su propio Hijo. Cristo fue la provisión de Dios, Cristo fue el remedio de Dios para salvar al ser humano. Pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo Jesús describió su misión? El propósito por el cual Él vino a este mundo. Y dice Lucas 19:10. Lucas 19:10. Veamos qué dice Lucas 19:10. El libro de Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace 2000 años, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a través de la Virgen María a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano es el que estaba perdido. Tú y yo estamos perdidos. ¿Cómo estamos perdidos? En nuestros delitos y pecados. Porque para ser un pecador no se necesita hacer nada. Ya se nace bajo la condición del pecado, bajo la naturaleza pecaminosa. Si no, pregúntale a los niños. A veces las primeras palabras que dicen no son palabras muy sanas, que digamos. A veces porque escuchan de sus padres. Pero según Lucas, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo describió Jesús su misión? Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese era usted y ese era yo. Ahora, pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado cuando Él vino hace 2000 años a este mundo? Vivió en este mundo por 33 años y medio y luego lo mataron, lo crucificaron en una cruz. Y durante esos 33 años y medio, ¿cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, veamos la respuesta bíblica. Hebreos 4:15 dice: porque
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único ser humano que nunca pecó, jamás pecó, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque estuvo, fue un niño, fue un joven, fue un muchacho de 33 años y medio, nunca pecó ni con su mente, ni con su vista, ni con su boca, ni con sus procederes, ni con sus manos. Nunca pecó. Y dice la Biblia que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Todas las luchas, las tentaciones que tú y yo sentimos, Él las pasó también. Pero nosotros caemos. El diablo nos engaña y ¡pum!, nos tira. Pero Cristo no. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo fue y le dijo, con que tú eres el Hijo de Dios? A mí no me queda claro. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Cristo? Vete, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Cristo nunca pecó. Entonces, ¿cometió Jesús algún pecado en la pregunta? No, la respuesta es no, negativo. Jesús nunca cometió pecado. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 3 hasta el 7, vamos a leer, para dar respuesta a cómo pagó Jesús la deuda de nuestros pecados, la deuda del hombre. Y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, está hablando de Cristo el profeta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, incluyendo a usted y a mí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta sigue diciendo más acerca de él. Pero aquí vemos el sacrificio, el tormento, las circunstancias vergonzosas, terribles que el Señor tuvo que pasar para pagar el precio de tu desobediencia, el precio de mi pecado, de mi desobediencia, para poderme salvar y poderme justificar delante de Dios. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Con su propia vida. Por eso que Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, cuando reconocemos que hemos hecho lo malo, que hemos quebrantado sus mandamientos, cuando pedimos perdón, entonces su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos hace sus hijos. Entonces, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Cuál es lo que garantiza que yo he sido salvado? ¿Qué acto que Jesús hizo o que Dios hizo garantiza mi salvación? Vamos a ver lo que dice la Biblia, 1 Corintios 15, 20 y 22. 1 Corintios 15, 20 y 22 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos,
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como la muerte entró por Adán, por un hombre, y todos los hombres mueren, así también en Cristo todos los hombres son, verso 22, son vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo es la que nos garantiza que así como la muerte entró por el pecado de Adán y Eva y nos mató a todos los hombres, porque todos nos convertimos en pecadores, asimismo la resurrección de Cristo, en Cristo, cuando creemos en Cristo, por su resurrección, todos somos espiritualmente vivificados. La pregunta era, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección gloriosa de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Al tercer día, esa tumba no lo pudo retener. Al tercer día, la tumba quedó vacía porque Él resucitó entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo Jesús es la solución, es la respuesta para el pecado del ser humano. El problema es que el ser humano no quiere reconocer que es pecador, pero lo reconocerá al final, como dice la Biblia, como está escrito, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero será demasiado tarde. Cristo quiere que hoy en día el ser humano se dé cuenta que es un pecador y como pecador necesita una solución. Y la solución al pecado del hombre es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando tú te reconoces que eres un pecador y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, Él toma tus pecados como sí mismo y te declara justo delante de su Padre. Y ahora tú vienes a ser una criatura, una nueva criatura para Dios, con derecho a la salvación. Porque lo que San Juan 3:16 dice, que todo el que en Él cree no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, para ir terminando nuestro estudio, ahora, ¿qué debo hacer? Ahora que ya conozco estas verdades de la Biblia, que Cristo es la solución para mi problema del pecado. Este estudio nos da 3 consejos. Número 1, creer en Jesús. Tienes que creer en Jesús, pero el Jesús que presenta las Sagradas Escrituras. Como dice Hechos 16, 30 y 31. Y el carcelero les dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó el carcelero de Filipos al apóstol San Pablo y a Silas. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Número 2. Debes de aceptarlo como el único Salvador. Punto número 1. Creer en Jesucristo. Punto número 2. Aceptarlo como el único Salvador. Porque el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Número 3, tercer consejo, ¿qué tengo que hacer ahora que he escuchado que Jesucristo es la solución para mi problema del pecado? Abrir la puerta de mi corazón hacia Él. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y el que venciere, le daré que se siente en la mesa de mi Padre, así como yo he vencido. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él. Oh, qué lindo. Hace algunos tiempos atrás, en los tiempos de un político, un expresidente, vino aquí a California y fue ahí por Beverly Hills. Y para tener derecho a cenar con él, tenías que pagar el derecho para ir a un restaurante con este expresidente. Y la cuota más bajita
para estar cerca de la mesa de él valía $32,000. El que se sentó en la mesa con él, me imagino que valía un mínimo unos $50,000 por tenerlo de frente. Pero aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores te está diciendo que necesariamente lo único que tienes que hacer para cenar con Él es abrir la puerta de tu corazón y decirle: sí, Señor Jesús, sé que soy pecador, perdona mis pecados y yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, ven a mi vida, yo te necesito. Entonces, hay que abrirle la puerta de nuestro corazón. Dejar ese concepto de que, no, a lo mejor es mentira, no, que yo tengo mi religión, no, que yo no le hago mal a nadie, no, que a mí no me interesa eso. Eso es para gente que no tiene nada que hacer. No. Porque todos, tarde o temprano, un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y si en vida tú hiciste esto que te estoy diciendo de acuerdo a la Escritura, verás la gloria de Dios. Pero si un día nunca quisiste y rechazaste la invitación y el amor de Dios, no verás la gloria de Dios, sino que la ira de Dios será sobre cada persona que rechace esta bendición. Ahora, ¿cuál es mi resolución o la resolución que deberíamos de tomar después de haber escuchado este estudio? Creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único y suficiente Salvador, entrego mi vida y mi corazón a Él. Yo creo, después de haber estudiado esta enseñanza, que Jesús es mi único Salvador. Yo creo que Él murió por mí para salvar mis pecados y ahora yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. ¿Por qué no haces la prueba? Él te está mirando, sabe que estás viendo este video. Di conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Salvador. Yo creo que yo soy pecador. Perdona mis pecados y yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esto, esa acción, esta oración, déjame decirte que en el cielo se tomó en cuenta. Y dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Será hasta un próximo estudio. Bendiciones para todos.